Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay cifras que, cuando las escuchas, te hacen parar un momento y pensar. Hoy tenemos una de esas. En solo una década, España ha perdido el 3,38% de sus tierras cultivables. Dicho así, un 3% y pico, pues puede no sonar a una barbaridad, pero es que estamos hablando de 581.488 hectáreas menos. Esto entre 2014 y 2023. Madre mía. Para hacernos una idea, ¿no? Visualmente, imagínate una superficie más grande que toda Cantabria. Que Cantabria entera, vaya. Toda una Cantabria que antes se podía dedicar a agricultura y que ahora pues ya no está disponible para eso. Vale, vamos a intentar desgranar esto un poco, porque ese es el centro de nuestra exploración de hoy, esta reducción de la superficie agraria útil en España y, sobre todo, ¿qué significa realmente? Exacto. Nos basamos en datos clave de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y también en varios análisis que profundizan un poco en la crisis del campo español. Ajá. Nuestro objetivo, entender bien la dimensión de esto en España, ver cómo estamos en comparación con otros países de Europa, del Mediterráneo. Claro. Identificar qué cultivos son realmente la base de nuestro campo y, sobre todo, qué nos dice esta tendencia sobre el futuro de nuestra agricultura, de nuestra alimentación. Y esa precisión de superficie agraria útil es importante, ¿eh? Que no hablamos de cualquier terreno, sino de la tierra con potencial real para cultivar. Exacto, la tierra que vale para cultivar. Empecemos entonces por la magnitud aquí, en España. Repito las cifras porque creo que son importantes. Caída del 3,38%, esas casi 600.000 hectáreas menos. ¿Lo de Cantabria? Sí, es pasar de unos 18 millones de hectáreas cultivables en 2014 a poco más de 16.600.000 en 2023. Es una bajada considerable en solo 10 años. Y los documentos que hemos mirado insisten mucho en que esto no es solo una estadística fría, ¿sabes? Lo describen como un reflejo palpable, dicen, del desgaste del modelo agrario nacional. Y es que esa idea del desgaste es fundamental, porque la cifra, esa comparación con Cantabria, que es muy gráfica, no es solo un número para impactar, actúa como un condensador, digamos, de las muchísimas dificultades y cada vez más que enfrenta el sector agrario aquí. Claro. No es algo aislado, es un síntoma muy visible de una crisis más profunda con raíces estructurales. Hablamos de presiones económicas, ambientales, sociales, todo eso converge y se manifiesta, entre otras cosas, pues en esto, en la reducción del recurso más básico, que es la tierra, para cultivar. Entiendo. Es como la manifestación física de un modelo que, según estos análisis, da señales de agotamiento o, como mínimo, que necesita adaptarse profundamente. Para poner esa cifra nuestra en perspectiva, siempre ayuda a mirar un poco fuera, ¿no? Y aquí los datos de la FAO dan una visión comparativa que es muy reveladora. Sí, siempre es interesante comparar. España pierde terreno cultivable, vale. Pero, ¿cómo encaja esto en el contexto europeo y mediterráneo? Porque las diferencias son bastante llamativas. A ver, mira Francia, nuestros vecinos. Pues resulta que lideran esta tendencia en Europa. Su pérdida es mucho mayor, un 7,25% en la misma década. Un 7,25%. Casi 1,4 millones de hectáreas menos. Es una barbaridad, casi el triple de lo que hemos perdido aquí. La cosa allí parece, más intensa todavía. Vaya dato el de Francia. Pero luego, si miramos a Italia, el panorama cambia radicalmente. Sorprendentemente, Italia ha ganado tierra cultivable en este tiempo. ¿Ha ganado? Sí, ha sumado unas 363.000 hectáreas. Es un contraste tremendo con Francia y con nosotros. Curiosísimo. ¿Y otros vecinos? Pues hay situaciones más parecidas a la española. Países Bajos, por ejemplo, ha perdido un 3,36% y Marruecos un 3,24%. Son cifras casi clavadas a la nuestra. O sea que estamos en un grupo intermedio, digamos. ¿Eso parece? Incluso Turquía muestra un ligero crecimiento, muy pequeño, unas 34.000 hectáreas más. La verdad es que es fascinante ver este mosaico de datos. Tanta diversidad en las trayectorias, ¿no? Incluso en regiones que podríamos pensar que son similares, como Europa o el Mediterráneo. Claro. Francia con esa contracción tan fuerte
Italia o Turquía estables o creciendo un poquito, y luego España, Países Bajos, Marruecos, ahí en medio con una pérdida moderada pero constante. Sí. Las fuentes no entran a detallar, las políticas concretas o los motivos exactos de cada país, pero la comparación ya sugiere algo, ¿no? Sugiere que las presiones sobre el suelo agrícola, ya sea urbanización, competencia por otros usos, políticas de ayudas, lo que sea, o las respuestas que se dan, varían muchísimo. Claro, puede que en Francia la presión de las ciudades sea más fuerte o la reconversión de tierras. Podría ser. O quizá en Italia haya programas para recuperar tierras abandonadas o una dinámica distinta. España, con esa pérdida constante, similar a Países Bajos, pues parece metida en una tendencia clara de reducción. No tan drástica como Francia, pero es una tendencia. Es una señal de alerta, sí. Desde luego. Es una señal en sí misma. Bueno, pues centrémonos ahora en lo que cultivamos aquí, en esas 16,6 millones de hectáreas que aún tenemos. Según los análisis, la agricultura española tiene unos pilares muy definidos. Ajá. El olivar destaca como el gran pilar. Ocupa 2,65 millones de hectáreas. Es impresionante. Muchísimo, sí. El mar de olivos. Luego, la vid, también muy importante, unas 913.000 hectáreas de viñedo. Y el almendro, que también tiene un papel protagonista, 765.540 hectáreas. Olivar, vid, almendro. Los tres grandes leñosos. Exacto. Definen gran parte de nuestro paisaje agrario. Pero ojo, no son los únicos importantes. Claro. Los documentos también señalan otros cultivos como estratégicos. El maíz, los cítricos, naranjas, limones, el arroz, que está muy concentrado en algunas zonas. Sí, en deltas, humedales. Eso es. Y la patata, el tomate, se destaca mucho la fuerte raíz mediterránea de toda esta estructura productiva. Y es lógico, claro. Si piensas en otros países de la cuenca, Italia, Grecia, Marruecos, encuentras cosas parecidas. El olivo, la vid y, bueno, ciertos cereales adaptados como el maíz, que aunque viene de América, está súper extendido aquí. Adaptados a nuestro clima, a nuestras condiciones. Claro. Esta estructura productiva tan nuestra, tan mediterránea, con ese peso enorme del olivar, la vid, el almendro, tiene implicaciones importantes. ¿En qué sentido? Por un lado, es el resultado de siglos de adaptación al clima, a los suelos, al agua disponible. Son cultivos resistentes, parte de nuestra cultura, de nuestra economía. Eso está claro. Sí. Pero, por otro lado, esta especialización también trae consigo, pues, vulnerabilidades. Depender tanto de unos pocos cultivos, sobre todo leñosos, que son inversiones a largo plazo, pues te expone a riesgos muy concentrados. Imagínate una plaga específica del olivo, o una caída brutal del precio del aceite o del vino. El impacto puede ser devastador. Entiendo. Concentras el riesgo. Exacto. Y además estos cultivos tienen demandas de agua muy concretas, que claro, pueden chocar de frente con las sequías, que son un desafío clave en el Mediterráneo. Ya. Esta estructura productiva tan característica es la que ahora mismo se enfrenta a todas esas presiones que están haciendo que baje la superficie de la que hablamos. Los desafíos de hoy impactan directamente en estos pilares. Justamente, esa es la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué está bajando la tierra cultivable? ¿Qué causas hay detrás? Los análisis apuntan a una mezcla de factores. Le imagino. El más obvio, quizá, es el crecimiento urbano y de infraestructuras. Las ciudades crecen, se hacen carreteras, polígonos, y muchas veces se come suelo fértil, suelo que antes era agrícola. El ladrillo contra el campo, un clásico. Sí. Otro factor, más nuevo pero cada vez con más peso, es la instalación de renovables. Sobre todo las grandes plantas solares, los parques eólicos, necesitan mucho terreno. Claro. Y compiten directamente por el uso de ese suelo. Exacto. Luego, también se mencionan, según citan las fuentes, ciertas limitaciones o exigencias que vienen del Pacto Verde Europeo, aunque no detallan exactamente cuáles ni cómo afectan a la decisión de seguir o no con la actividad agraria. Es un tema complejo, el del Pacto Verde y su impacto real a pie de campo. Y luego está el factor humano, social, que tiene un peso enorme y del que se habla muchísimo, la falta de relevo generacional. Ese es el gran tema. La gente del campo envejece y cada vez menos jóvenes ven pues un futuro viable o atractivo en seguir con las explotaciones familiares o empezar algo nuevo en agricultura o ganadería. Es un problema con raíces económicas, sociales, culturales, muy profundo. Sin duda.
Y la suma de todo esto, la competencia por el suelo, las exigencias regulatorias que se perciben, la crisis demográfica en el campo, tiene una consecuencia principal que los análisis subrayan con preocupación, ¿Cuál? que representa un desafío directo para la soberanía alimentaria en Europa. Soberanía alimentaria. Expliquemos un poco qué significa eso. Es importante entenderlo bien, sí. No es solo producir comida suficiente, ¿eh? Se refiere al derecho de los pueblos, de los países, a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, a controlar cómo se producen sus alimentos, priorizando lo local, lo sostenible, lo culturalmente adecuado. Entiendo. Es más un tema de control y autonomía. Exacto. Cuando pierdes tierra cultivable a este ritmo, estás erosionando la base misma de esa capacidad de autoabastecerte y de tener un control democrático sobre tu sistema alimentario. No es solo, bueno, importamos más y ya está. Pierdes autonomía, pierdes resiliencia. Claro, tiene sentido. Por eso es tan relevante la perspectiva de la FAO, cuando dice que esta pérdida no es un problema coyuntural de ahora, sino una tendencia estructural. Estructural. ¿Qué implica eso exactamente? Pues que no estamos ante una fluctuación pasajera que se va a corregir sola. Estamos ante un cambio profundo, sostenido en el tiempo, que está impulsado por fuerzas muy potentes: urbanización, transición energética, demografía, la economía global. O sea que ha venido para quedarse, digamos. Reconocerlo como estructural nos obliga a pensar en respuestas que también sean estructurales, no en poner parches temporales. Plantea una pregunta fundamental sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo agrario que tenemos ahora y, por extensión, de nuestra capacidad para alimentarnos de forma segura y autónoma en el futuro. Y la interacción entre las causas que mencionabas es clave, ¿no? La falta de relevo lleva al abandono y esas tierras abandonadas son más fáciles de recalificar para otros usos. Exactamente, se retroalimenta. La falta de relevo puede llevar al abandono y esas tierras son más vulnerables a que se usen para construir o para poner placas solares, acelerando todo el proceso. Es un círculo vicioso. Y esta idea de tendencia estructural, pues nos lleva directos al futuro. Los informes y análisis basados en la FAO, según leemos, concluyen que esta dinámica, esta reducción de superficie agraria útil, va a marcar decisivamente la agricultura de las próximas décadas. Ya no es una hipótesis, es una realidad que condiciona el futuro. Y esto nos lleva a la pregunta central, que emerge de todo este análisis, ¿no? La pregunta que ponen sobre la mesa las fuentes es muy directa y nos interpela a todos. El debate ya no es si el campo se reduce, sino qué modelo agrario podrá sostenerse en las próximas generaciones. Ahí está la clave. Se asume el diagnóstico. La base territorial se está reduciendo. La discusión ahora es, bueno, ¿cómo nos adaptamos? ¿Qué tipo de agricultura es viable, es sostenible, es deseable en este nuevo contexto? Con menos tierra disponible y con más presiones de todo tipo, ambientales, económicas, sociales. Exactamente, esa es la cuestión crucial que se deriva de los datos y de los análisis. Si aceptamos que la superficie agrícola útil va a seguir bajo presión o incluso bajando, y que los factores que lo impulsan, la demanda de suelo para otros usos, el cambio climático, el relevo generacional, los costes de producir, todo eso no van a desaparecer por arte de magia. No, claro. Entonces, la reflexión tiene que ir hacia la resiliencia, hacia la adaptación. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues pueden ser muchas cosas, seguramente una combinación. Por ejemplo, Pues mira, modelos de intensificación sostenible, producir más con menos tierra y menos impacto. Un impulso de verdad a la agricultura ecológica regenerativa, que mejore la salud del suelo que nos queda. Desarrollar cultivos más adaptados a condiciones difíciles, a la sequía. ajá, Integrar la agricultura con otros usos del suelo. No sé, agroforestería o la agrivoltaica esa de la que se habla, pero bien planificada. Fortalecer las cadenas cortas de comercialización para que las explotaciones sean más rentables o incluso replantearnos qué y cómo consumimos nosotros. No hay una sola respuesta mágica, pero la necesidad de innovar y de adaptar el modelo agrario parece ineludible. Ya no es solo defender la superficie que hay a toda costa. Claro, ya no se trata solo de eso. Se trata de asegurar la función esencial de la agricultura, que es alimentar a la gente y gestionar el territorio de forma sostenible, pero con los recursos que tengamos, que podrían ser territorialmente más limitados. Muy bien, pues hagamos una breve recapitulación para sentar las ideas clave de esta inmersión que hemos hecho. ¿Vale? Hemos partido de esa cifra impactante, la reducción de tierra cultivable en España en la última década, una pérdida que equivale a toda Cantabria. Sí.
Hemos visto cómo nos situamos fuera, perdemos terreno de forma constante, estamos peor que Italia, que gana, pero mejor que Francia, que pierde muchísimo más. Eso es. Hemos identificado los cultivos que dominan nuestro campo: olivar, vid, almendro, los grandes protagonistas con esa raíz mediterránea. Los pilares. Y hemos explorado las causas de esta bajada: la presión urbana, la energética, la falta de relevo, entre otras, y sus consecuencias graves. Sobre todo, el desafío a la soberanía alimentaria y esa urgencia de repensar el modelo agrario para que sea sostenible en el futuro. Muy bien resumido. Y para terminar, conectando con esa necesidad de mirar hacia adelante que se ve en los análisis, podríamos dejar una reflexión final ahí, flotando. Adelante. Teniendo en cuenta esa confluencia de presiones que hemos visto, la competencia brutal por el suelo, desde las ciudades y la energía, el tema demográfico tan complejo del relevo, las propias limitaciones económicas y ambientales de la producción agraria, ¿qué tipo de innovaciones, quizá incluso cambios radicales en cómo hacemos las cosas ahora, serían realmente necesarias? No solo para intentar preservar la capacidad productiva, sino para asegurar que nos podamos alimentar de forma resiliente, de forma justa, asumiendo que probablemente tengamos que hacerlo con menos tierra que antes. Es una pregunta que va más allá de la gestión agraria, ¿no? Toca el modelo de desarrollo territorial entero. ¿Cómo usamos nuestro espacio? ¿A qué le damos prioridad? Es una pregunta de fondo. Una pregunta fundamental, sin duda, que nos deja pensando. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la situación del campo español, basándonos en los datos y las perspectivas de las fuentes consultadas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.